la persona antropología. ¿Te gustaría que la tradujera a otro idioma? ¿O tal vez necesitas ayuda para entender el concepto de la persona en antropología? Por favor, dime qué necesitas para que pueda ayudarte mejor. ¿Cómo se ve al ser humano desde la antropología? Excelente pregunta. La antropología ve al ser humano desde una perspectiva amplia y compleja, tomando en cuenta su biología, cultura, historia y comportamiento. Aquí te dejo algunas ideas clave. No somos solo seres biológicos. La antropología reconoce que la cultura juega un papel fundamental en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Nuestras creencias, valores, tradiciones y prácticas sociales moldean nuestra identidad y comportamiento. Somos seres sociales. La antropología destaca la importancia de las relaciones sociales para la vida humana. Interactuamos con otros, formamos grupos y comunidades, y aprendemos y transmitimos conocimiento a través de la interacción. Somos seres históricos. La antropología estudia cómo las culturas cambian a lo largo del tiempo. La historia, las migraciones, las guerras, las innovaciones tecnológicas y otros factores impactan en la forma en que vivimos y nos entendemos. Somos seres adaptativos. La antropología observa la capacidad humana para adaptarse a entornos diversos y cambiantes. Desde las adaptaciones físicas a las culturales, los humanos hemos desarrollado estrategias para sobrevivir y prosperar en diferentes contextos. La antropología también estudia la diversidad humana, reconociendo que no existe una sola forma de ser humano. Diversas culturas, lenguas, tradiciones y formas de vida enriquecen nuestra comprensión de la condición humana. En resumen, la antropología nos ayuda a ver al ser humano como un ser complejo, social, histórico y adaptativo, que se define por su cultura y su capacidad para interactuar con el mundo y consigo mismo. ¿Puedes darme algunos ejemplos concretos de cómo la cultura moldea nuestra identidad y comportamiento? Claro que sí. Aquí te dejo algunos ejemplos de cómo la cultura moldea nuestra identidad y comportamiento. 1. La comida. Identidad. En México, comer tacos en un cumpleaños es una tradición que refuerza la identidad cultural. La comida es parte de la memoria colectiva y la identidad nacional. Comportamiento. En Japón, la etiqueta en la mesa es muy importante. Se espera que las personas coman en silencio y con modales, lo cual demuestra respeto por la comida y por los demás. 2. El lenguaje. Identidad. El idioma que hablamos define, en gran medida, nuestra identidad. La lengua materna nos conecta con nuestra cultura, nuestra historia y nuestras raíces. Comportamiento. En culturas donde el lenguaje es directo y explícito, las personas tienden a ser más asertivas y directas en su comunicación. En otras culturas, donde el lenguaje es más indirecto y sutil, se espera que las personas sean más diplomáticas y eviten confrontaciones directas. 3. Las normas sociales. Identidad. Las reglas de comportamiento y las normas sociales que aprendemos desde pequeños nos ayudan a construir nuestra identidad. Por ejemplo, en algunas culturas se espera que las mujeres sean más reservadas y sumisas, mientras que en otras se espera que sean independientes y asertivas. Comportamiento. Las normas sociales dictan cómo interactuamos con los demás, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos en público, etc. Por ejemplo, en algunas culturas es considerado grosero llegar tarde a una reunión, mientras que en otras es aceptable. 4. La vestimenta. Identidad. La forma en que nos vestimos es una expresión de nuestra identidad cultural. En algunas culturas, la vestimenta tradicional es un símbolo de orgullo y pertenencia. Comportamiento. En algunas culturas, la vestimenta es un indicador de estatus social. Por ejemplo, en algunas sociedades, las personas que visten ropa de lujo son percibidas como más exitosas o poderosas. 5. Las creencias religiosas. Identidad. Las creencias religiosas son un importante factor que moldea la identidad de las personas. La religión puede influir en la forma en que vemos el mundo, en nuestros valores morales, en nuestras prácticas sociales, etc. Comportamiento. Las creencias religiosas pueden influir en el comportamiento de las personas en muchos aspectos de la vida, como la alimentación, la forma de celebrar eventos importantes, las relaciones personales, etc. Estos ejemplos solo son un pequeño vistazo de cómo la cultura moldea nuestra identidad y comportamiento. La interacción entre la cultura y el individuo es compleja y dinámica, y la antropología nos ayuda a comprender mejor esta relación. ¿Qué tipo de impacto tiene la cultura en el comportamiento de las personas en situaciones de conflicto? La cultura tiene un impacto profundo en el comportamiento de las personas en situaciones de conflicto, influyendo en cómo se perciben las amenazas, cómo se resuelven las disputas y cómo se gestiona la violencia. Aquí te dejo algunos ejemplos. 1. Percepción de la amenaza. Cultura de honor. En culturas de honor,
la reputación y el orgullo son muy importantes. Una amenaza a la honra puede ser percibida como una grave ofensa, lo que puede llevar a reacciones violentas e incluso a la venganza. Culturas individualistas vs colectivistas. En culturas individualistas, las personas tienden a priorizar sus propios intereses y derechos. En culturas colectivistas, la armonía del grupo es más importante. En conflictos, las culturas individualistas pueden ser más propensas a la confrontación, mientras que las culturas colectivistas pueden buscar soluciones que preserven la unidad del grupo. 2. Estrategias de resolución de conflictos. Culturas de negociación. Algunas culturas valoran la diplomacia y la negociación como formas de resolver conflictos. Se busca llegar a un acuerdo mutuamente aceptable a través del diálogo y la mediación. Culturas de confrontación. En otras culturas, la confrontación directa y la defensa de los propios intereses son la norma. Se puede recurrir a la violencia o a la intimidación para resolver las disputas. Culturas de litigio. Algunas culturas confían en el sistema legal para resolver conflictos. Se recurre a los tribunales para obtener justicia y para hacer cumplir las leyes. 3. Gestión de la violencia. Cultura de paz. En culturas de paz, se promueve la no violencia y la resolución pacífica de conflictos. El uso de la violencia es visto como un último recurso. Cultura de guerra. En culturas de guerra, la violencia es vista como un medio legítimo para resolver conflictos. Se glorifica la guerra y la fuerza militar. Implicaciones. Es fundamental comprender el impacto cultural en los conflictos para poder abordarlos de manera efectiva. La ignorancia de las diferencias culturales puede generar malentendidos, aumentar las tensiones y dificultar la búsqueda de soluciones pacíficas. La antropología nos ayuda a comprender la complejidad de los conflictos y a desarrollar estrategias para la resolución pacífica, teniendo en cuenta el contexto cultural de las partes involucradas. ¿Hay algún estudio o investigación que haya analizado cómo la cultura influye en la forma en que las personas se comportan en situaciones de crisis? La pregunta sobre cómo la cultura influye en el comportamiento de las personas durante las crisis es un tema complejo y relevante. Si bien no hay un estudio específico mencionado en los resultados de búsqueda proporcionados, la información disponible nos da pistas sobre cómo se ha abordado esta cuestión en la investigación. Evidencia indirecta. Individualismo vs colectivismo. La investigación de Hofstede sobre las dimensiones culturales, incluyendo el individualismo-colectivismo, sugiere que las culturas colectivistas, donde la unidad del grupo es prioritaria, pueden responder a las crisis de manera más cohesionada y solidaria. Las culturas individualistas, donde la autonomía individual es más valorada, pueden mostrar mayor independencia y autosuficiencia en situaciones de crisis. Evitación de la incertidumbre. Las culturas con alta evitación de la incertidumbre, que se sienten incómodas con la ambigüedad y lo desconocido, pueden reaccionar con mayor ansiedad y miedo ante las crisis. Las culturas con baja evitación de la incertidumbre pueden ser más flexibles y adaptables a situaciones inesperadas. Investigaciones adicionales. Estudios antropológicos. La antropología cultural ha estudiado cómo las diferentes culturas interpretan y responden a eventos catastróficos, desastres naturales y conflictos armados. Estos estudios pueden ofrecer insights sobre cómo las creencias, valores y prácticas culturales influyen en la forma en que las personas se comportan en situaciones de crisis. Psicología del desastre. La psicología del desastre se centra en el impacto psicológico de las crisis y cómo las personas se adaptan a situaciones de emergencia. Esta área de investigación puede proporcionar información sobre cómo las culturas influyen en las respuestas emocionales, las estrategias de afrontamiento y la resiliencia ante las crisis. Conclusión. Aunque no se menciona un estudio específico que analice directamente la influencia de la cultura en el comportamiento ante las crisis, la evidencia existente sugiere que la cultura juega un papel crucial. La investigación en áreas como la antropología cultural y la psicología del desastre puede ofrecer información valiosa para comprender cómo la cultura moldea las respuestas de las personas en situaciones de crisis. Es importante continuar investigando este tema para desarrollar estrategias de intervención más efectivas que consideren la diversidad cultural y las necesidades específicas de cada grupo en situaciones de crisis. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.